Hola, soy Daniel Borsa y bienvenidos a Índigo TV. En este espacio, nos embarcaremos en un viaje profundo y transformador hacia el mundo de la espiritualidad y la sanación. Hoy exploraremos la vida y el legado de una figura pionera en el campo de la hipnosis y la conciencia espiritual, Dolores Cannon. A través de su innovadora técnica de hipnosis de sanación cuántica, Dolores ha tocado las vidas de miles de personas, ayudándolas a descubrir su propósito y a sanar heridas profundas. En este documental, profundizaremos en su filosofía, su impacto en terapeutas y buscadores espirituales, y cómo su legado sigue vivo en la actualidad. Únete a mí en este viaje mientras desentrañamos los misterios de la reencarnación, el propósito del alma y el cambio de conciencia que está ocurriendo en nuestra humanidad. Este es un homenaje a Dolores Cannon y a su inquebrantable búsqueda de la verdad. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte a Índigo TV y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Bienvenidos a Índigo TV. Introducción. Presentación de Dolores Cannon. Dolores Cannon, nacida en 1931 y fallecida en 2014, fue una influyente hipnoterapeuta, autora y conferencista estadounidense. Su carrera comenzó en la década de 1960 cuando se interesó en la hipnosis tradicional. Sin embargo, su curiosidad la llevó a explorar más allá de las técnicas convencionales, lo que la llevó a desarrollar un enfoque único en la hipnosis. A lo largo de su vida, Cannon se convirtió en una pionera en el campo de la regresión a vidas pasadas y la hipnosis espiritual, ayudando a miles de personas a descubrir su propósito y sanar traumas a través de la conexión con su subconsciente. Cannon es conocida por su capacidad para facilitar profundas experiencias de sanación y autoconocimiento, lo que la llevó a convertirse en una figura respetada y buscada en el ámbito de la espiritualidad. Sus libros, que abarcan desde la reencarnación hasta la vida después de la muerte y la existencia de civilizaciones extraterrestres, han resonado con un amplio público, ayudando a muchas personas a encontrar respuestas a preguntas existenciales. Su impacto en el campo de la hipnosis y la espiritualidad. El impacto de Dolores Cannon en el campo de la hipnosis y la espiritualidad es significativo. Su enfoque innovador ha influido en la forma en que muchos terapeutas abordan la hipnosis, especialmente en la práctica de la regresión a vidas pasadas. La técnica de hipnosis de sanación cuántica, QHHT, que desarrolló no solo ofrece a los clientes la oportunidad de explorar sus vidas pasadas, sino que también les permite acceder a un nivel profundo de conciencia donde pueden encontrar respuestas y sanación. Cannon fue una de las primeras en hablar sobre la idea de que la humanidad está en un proceso de evolución y cambio de conciencia. Su trabajo ha proporcionado un marco para entender la conexión espiritual entre las almas y su propósito en la Tierra, lo que ha ayudado a muchas personas a abrirse a nuevas perspectivas sobre su vida y su existencia. Resumen de su método QHHT. La técnica de hipnosis de sanación cuántica, QHHT, es el método distintivo que Dolores Cannon desarrolló a lo largo de su carrera. Esta técnica se basa en la premisa de que el subconsciente de una persona es una fuente de conocimiento y sabiduría infinita. A través de sesiones de hipnosis profunda, los clientes son guiados a un estado de trance en el que pueden recordar no solo sus vidas pasadas, sino también sus experiencias en el más allá y su propósito en esta vida. Durante una sesión de QHHT, el hipnoterapeuta ayuda al cliente a relajar su mente y cuerpo, permitiéndole acceder a recuerdos y experiencias que normalmente están fuera de su alcance consciente. Este proceso no solo puede proporcionar información sobre traumas o patrones repetitivos en la vida actual, sino que también permite a los clientes recibir mensajes de su yo superior o su alma, lo que puede conducir a una profunda sanación emocional y espiritual. Además, el QHHT se caracteriza por su enfoque compasivo y respetuoso, creando un espacio seguro para que los individuos exploren sus experiencias sin juicio. Esta técnica ha ayudado a muchas personas a comprender mejor su vida, sanar heridas del pasado y encontrar un sentido más profundo de conexión con el universo. Conclusión de la introducción. En resumen, Dolores Cannon fue una figura clave en la hipnosis y la espiritualidad, cuya técnica QHHT ha transformado la vida de muchas personas. Su legado vive a través de sus enseñanzas y libros, inspirando a nuevas generaciones a explorar los misterios de la vida, la muerte y la existencia del alma. Técnica de hipnosis de sanación cuántica, QHHT. ¿En qué consiste la técnica? La técnica de hipnosis de sanación cuántica, QHHT, es un enfoque avanzado de hipnosis desarrollado por Dolores Cannon,
diseñado para ayudar a los individuos a acceder a su subconsciente y explorar sus vidas pasadas, así como sus experiencias en el más allá. QHHT se centra en la idea de que el subconsciente tiene un conocimiento profundo y puede ofrecer respuestas y soluciones a problemas que afectan la vida actual de una persona. La técnica se basa en un estado de trance profundo, que permite a los clientes relajarse completamente y entrar en un estado de conciencia expandida. Este estado es similar al que se alcanza durante la meditación profunda, donde el individuo puede soltar la mente consciente y acceder a recuerdos y emociones almacenados. Proceso de la sesión QHHT. Entrevista inicial. Antes de la hipnosis, el terapeuta realiza una entrevista detallada con el cliente para comprender su historia, preocupaciones actuales y preguntas que desean explorar. Esto ayuda a preparar el terreno para la sesión. Inducción al trance. El terapeuta guía al cliente a través de un proceso de inducción que les permite relajarse profundamente. Esta inducción puede incluir técnicas de respiración, visualización y otros métodos para calmar la mente y el cuerpo. Exploración de vidas pasadas. Una vez en trance, el cliente es guiado a explorar sus vidas pasadas. Esto puede incluir visiones, recuerdos o sensaciones de ser una persona diferente en otra época. El terapeuta hace preguntas para ayudar al cliente a profundizar en la experiencia y entender el contexto de lo que están viendo. Experiencias entre vidas. Después de explorar vidas pasadas, el terapeuta puede guiar al cliente a experimentar el estado entre vidas, donde el alma puede reflexionar sobre su vida actual, recibir orientación de guías espirituales y planear futuras encarnaciones. Sanación y comprensión. Durante la sesión, el cliente puede recibir respuestas a sus preguntas más profundas y comprender patrones de comportamiento que han estado afectando su vida. Esta claridad puede llevar a una experiencia de sanación emocional y espiritual. Despertar y reflexión. Al final de la sesión, el cliente es guiado de regreso a un estado de conciencia normal. Se les permite reflexionar sobre la experiencia, y el terapeuta puede ayudarles a integrar lo que han aprendido en su vida cotidiana. Acceso a recuerdos y experiencias pasadas. El acceso a recuerdos y experiencias pasadas se facilita a través del estado de trance profundo que se alcanza durante la sesión de QHHT. En este estado, la mente consciente se relaja y se suelta, permitiendo que el subconsciente emerja. Muchas personas experimentan visiones vívidas, sensaciones físicas o emociones intensas relacionadas con sus recuerdos. Los recuerdos pueden llegar en diferentes formas. Algunos pueden ver escenas como en una película, otros pueden sentir emociones intensas o escuchar voces. Este acceso a las memorias pasadas ofrece una oportunidad para que los individuos comprendan mejor su vida actual, ya que muchos problemas en el presente pueden estar relacionados con experiencias no resueltas de vidas anteriores, testimonios de personas que han experimentado QHHT. Aunque no puedo proporcionar testimonios directos, aquí hay algunos ejemplos comunes de lo que las personas suelen compartir después de una sesión de QHHT. Sanación emocional. Muchos clientes reportan haber liberado traumas emocionales que llevaban años afectando su vida. Al comprender el origen de esos traumas en vidas pasadas, encuentran un sentido de paz y liberación. Claridad sobre el propósito de vida. Otros testimonios destacan cómo la sesión les ha proporcionado una mejor comprensión de su propósito en la vida actual. Muchos sienten que han recibido orientación sobre su camino y las lecciones que deben aprender. Conexiones espirituales. Algunos clientes expresan haber sentido una profunda conexión con su yo superior o con guías espirituales durante la sesión, lo que les ofrece una nueva perspectiva sobre su existencia y la naturaleza del universo. Reducción de miedos. Muchas personas también informan que han superado miedos o fobias que parecían irracionales, al entender su origen en experiencias pasadas. Conclusión. La técnica de hipnosis de sanación cuántica, QHHT, es una herramienta poderosa para la autoexploración y la sanación, ofreciendo a los individuos la oportunidad de comprender su pasado y su propósito. A través del acceso a recuerdos y experiencias pasadas, los clientes pueden encontrar respuestas a preguntas fundamentales sobre su vida y experimentar una profunda transformación personal. Libros y publicaciones de Dolores Cannon. Dolores Cannon escribió más de 17 libros, cada uno de los cuales explora diferentes aspectos de la espiritualidad, la reencarnación y la hipnosis. A continuación, resaltaré algunas de sus obras más importantes, incluyendo La vida entre vidas y Los 3 olas de voluntarios y La nueva tierra,
junto con un resumen de sus ideas principales y su relevancia en la búsqueda espiritual. 1. La vida entre vidas. Resumen. En La vida entre vidas, Dolores Cannon explora las experiencias de las almas cuando no están encarnadas. A través de sesiones de hipnosis con sus clientes, ella documentó relatos sobre lo que sucede después de la muerte, la planificación de nuevas encarnaciones y las interacciones con guías espirituales y otros seres en el más allá. Este libro ofrece una visión profunda de la vida espiritual, la naturaleza del alma y el proceso de reencarnación. Ideas principales. Existencia del más allá. Cannon presenta un detallado relato de lo que sucede con las almas después de dejar el cuerpo físico, desmitificando el miedo a la muerte. Planificación de vidas. Explica cómo las almas eligen sus próximas vidas y las lecciones que desean aprender, lo que proporciona una comprensión del libre albedrío y el propósito divino. Guías espirituales. A lo largo del libro, se discute el papel de los guías espirituales en la vida de las almas, mostrando cómo estas entidades ayudan y orientan a las almas en su viaje. Relevancia espiritual. La vida entre vidas es un texto fundamental para aquellos en la búsqueda espiritual, ya que proporciona respuestas a preguntas universales sobre la vida, la muerte y el propósito del alma. Ofrece consuelo y comprensión a aquellos que temen la muerte, al mismo tiempo que inspira a los lectores a reflexionar sobre su propio camino espiritual. 2. Los 3 olas de voluntarios y la nueva tierra. Resumen. En este libro, Cannon presenta la idea de que la humanidad está experimentando un cambio de conciencia, y que hay 3 grupos de almas, voluntarios, que han encarnado en la Tierra con el propósito de ayudar a la humanidad durante esta transición hacia una nueva era de conciencia. A través de sus sesiones de hipnosis, recopiló testimonios sobre la naturaleza de estos grupos y su misión en la Tierra. Ideas principales. 3 olas de voluntarios. Cannon describe las características de cada ola, comenzando con almas que llegaron primero para establecer la base espiritual, seguidas por almas más jóvenes que aportan una energía y enfoque nuevos, y finalmente, un grupo de almas especialmente avanzadas que son agentes de cambio. Cambio de conciencia. El libro detalla cómo este cambio de conciencia está llevando a la humanidad hacia una mayor comprensión, amor y unidad, y cómo esto afecta a la evolución de la Tierra y de sus habitantes. Despertar espiritual. Cannon anima a los lectores a reconocer y abrazar su papel en esta transición, sugiriendo que todos tienen la capacidad de contribuir a la elevación de la conciencia colectiva. Relevancia espiritual. Los 3 olas de voluntarios y la nueva tierra es especialmente relevante en la actualidad, ya que muchos están sintiendo un llamado a la espiritualidad y un deseo de contribuir a un mundo más consciente y amoroso. Este libro ofrece un marco para entender el propósito de las almas que buscan un cambio positivo en el mundo, alentando a los lectores a conectarse con su misión personal. Otras obras destacadas. Además de los libros mencionados, Dolores Cannon también escribió otros textos importantes, como Entre vidas. Este libro detalla las experiencias de sus clientes en el estado de vida entre vidas, proporcionando información sobre la conexión entre almas y la planificación de nuevas vidas. El despertar de la humanidad. Explora el proceso de transformación y evolución espiritual que está ocurriendo en la humanidad. La conexión con el alma. Un libro que aborda la relación entre el cuerpo, la mente y el alma, y cómo cultivar una conexión más profunda con uno mismo. Conclusión. Los libros de Dolores Cannon ofrecen una rica fuente de conocimiento y comprensión sobre la vida, la muerte y el propósito del alma. Su obra no solo guía a las personas en su búsqueda espiritual, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la existencia y nuestro papel en el universo. Estos textos siguen siendo influyentes y relevantes, inspirando a nuevos buscadores a explorar los misterios de la vida y a encontrar su propio camino espiritual. Filosofía y creencias de Dolores Cannon. Dolores Cannon desarrolló una filosofía profunda y única a lo largo de su carrera, basada en las experiencias de sus clientes durante las sesiones de hipnosis y en su propia investigación sobre la espiritualidad, la reencarnación y el propósito del alma. A continuación, se exploran sus visiones sobre la reencarnación, el propósito del alma y el cambio de conciencia de la humanidad. Visión de la reencarnación. Cannon creía firmemente en la reencarnación, considerando que el alma es eterna y pasa por múltiples vidas con el fin de aprender, crecer y evolucionar. Según su perspectiva, cada vida ofrece oportunidades para experimentar lecciones y enfrentar desafíos que son esenciales para el desarrollo espiritual del alma. Crecimiento y aprendizaje.
Cannon sostenía que el propósito de la reencarnación es el crecimiento personal y espiritual. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye al aprendizaje del alma. Las dificultades y los traumas en una vida pueden ser vistos como oportunidades para aprender lecciones valiosas y para sanar. Elección del destino. En sus libros, Cannon describía cómo las almas eligen sus encarnaciones antes de nacer, decidiendo el contexto, las circunstancias y las lecciones que desean experimentar. Esta noción de libre albedrío y planificación del alma se manifiesta como un aspecto fundamental de su filosofía. Conexión entre vidas. Cannon también exploró la idea de que las experiencias pasadas pueden influir en la vida actual de una persona. Patrones de comportamiento, miedos y relaciones pueden estar conectados a traumas o decisiones tomadas en vidas anteriores. A través de la exploración de estas vidas pasadas, los individuos pueden encontrar respuestas y sanación. Propósito del alma. Para Cannon, el propósito del alma es multifacético y se centra en el desarrollo y la evolución espiritual. Algunas de sus ideas clave sobre el propósito del alma incluyen: contribución al todo. Cannon creía que cada alma tiene un propósito único que contribuye al bienestar y al progreso de la humanidad y del universo. Las almas no solo están aquí para aprender, sino también para aportar al colectivo, creando un impacto positivo en el mundo. Desarrollo de la conciencia. El propósito también incluye la expansión de la conciencia y el entendimiento espiritual. A medida que las almas evolucionan, desarrollan una mayor comprensión de sí mismas y de su conexión con el universo. Esta evolución de la conciencia se considera esencial para el avance de la humanidad. Amor y unidad. Un tema recurrente en su filosofía es la importancia del amor y la unidad. Cannon enseñaba que el amor es la fuerza fundamental que conecta a todas las almas y que, al aprender a amar incondicionalmente, las personas pueden alcanzar un nivel más alto de conciencia y comprensión espiritual. Cambio de conciencia de la humanidad. Dolores Cannon era una firme creyente en que la humanidad está atravesando un cambio de conciencia significativo. Este cambio es visto como un proceso evolutivo que afecta a las almas en la Tierra, y se puede resumir en varios aspectos clave. Despertar espiritual. Cannon observó un aumento en el interés por la espiritualidad y la búsqueda de la verdad en la sociedad contemporánea. Muchas personas sienten un llamado a explorar su propósito y a conectarse con su yo superior. Transición hacia una nueva era. En su obra, Cannon hablaba de una nueva tierra y una transición hacia una era de mayor conciencia. Este cambio implica un alejamiento de las viejas creencias y estructuras limitantes hacia una comprensión más amplia de la unidad y la interconexión de todas las cosas. Conciencia colectiva. Cannon enfatizaba la importancia de la conciencia colectiva en la creación de un futuro más positivo. A medida que más personas despiertan a su espiritualidad y toman conciencia de su conexión con los demás, se genera un impulso hacia un cambio social y espiritual que puede transformar la humanidad. Desafíos y oportunidades. Aunque el cambio de conciencia puede traer desafíos y resistencia, Cannon creía que también ofrece oportunidades para el crecimiento y la evolución. Las crisis pueden ser catalizadores para el cambio, llevando a las personas a cuestionar sus creencias y a buscar nuevas formas de vivir y relacionarse. Conclusión. La filosofía y las creencias de Dolores Cannon ofrecen una visión profunda y esperanzadora sobre la reencarnación, el propósito del alma y el cambio de conciencia de la humanidad. Su enfoque destaca la importancia del aprendizaje, el amor y la conexión, invitando a las personas a reflexionar sobre su propio camino espiritual y su papel en el mundo. A través de sus enseñanzas, Cannon continúa inspirando a aquellos que buscan comprender los misterios de la vida y su lugar en el universo. Conferencias y talleres de Dolores Cannon. Dolores Cannon fue no solo una hipnoterapeuta y autora influyente, sino también una conferencista y educadora apasionada. A lo largo de su vida, realizó numerosas conferencias, talleres y seminarios, donde compartió sus conocimientos sobre la hipnosis, la espiritualidad y la exploración del alma. Su objetivo era educar a otros sobre la técnica de hipnosis de sanación cuántica, QHHT, y ayudar a las personas a despertar su potencial espiritual, papel como conferencista y educadora. Difusora de conocimientos, Cannon viajó por todo el mundo, participando en conferencias y eventos donde compartía su experiencia y la información recopilada a lo largo de sus años de práctica. Su estilo de presentación era accesible y cautivador, lo que permitía a la audiencia conectarse fácilmente con sus ideas y conceptos.
Entrenamiento de terapeutas. Además de dar conferencias, Dolores Cannon también ofreció formación a otros terapeutas en su método QHHT. A través de talleres y cursos, capacitó a numerosos profesionales en la técnica, permitiendo que su legado se expandiera y ayudara a más personas. Fomentar el despertar espiritual. En sus charlas, Cannon enfatizaba la importancia del despertar espiritual y la conexión entre todos los seres. Muchas de sus conferencias abordaron temas como la reencarnación, la vida después de la muerte y el cambio de conciencia de la humanidad, inspirando a otros a explorar su propio camino espiritual. Conexión personal. Cannon era conocida por su capacidad para conectar con su audiencia a un nivel personal. A menudo compartía historias de sus clientes y sus propias experiencias, lo que hacía que sus enseñanzas fueran más tangibles y relevantes para quienes la escuchaban. Clips y citas de conferencias. Aunque no puedo proporcionar clips directamente, puedo compartir algunas citas significativas de Dolores Cannon que reflejan su mensaje y filosofía. Estas citas pueden servir como inspiración para tu documental. Sobre la reencarnación. La reencarnación no es solo un concepto, es una realidad que nos permite entender el propósito de nuestras vidas y nuestras experiencias. Cada vida es una oportunidad para aprender y crecer. Sobre el cambio de conciencia. Estamos en un momento crucial de la historia humana. La conciencia está evolucionando, y muchos están sintiendo un llamado a despertar y a contribuir a un mundo más amoroso y compasivo. Sobre el propósito del alma. Cada alma tiene una misión en esta vida. No estamos aquí por accidente, estamos aquí para cumplir un propósito que nos ayudará a crecer y a contribuir al conjunto. Sobre la hipnosis y la sanación. A través de la hipnosis, podemos acceder a las profundidades del subconsciente, donde reside la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para sanar y comprender nuestras vidas. Sobre la unidad. Lo que hacemos a otros, nos lo hacemos a nosotros mismos. La unidad es fundamental, todos estamos interconectados en este viaje espiritual. Conclusión. Dolores Cannon dejó un legado duradero a través de sus conferencias y talleres, educando a innumerables personas sobre la hipnosis, la espiritualidad y el propósito del alma. Su capacidad para conectar con su audiencia y transmitir su mensaje de amor, unidad y crecimiento espiritual ha dejado una huella profunda en aquellos que han tenido la oportunidad de escucharla. Su trabajo continúa inspirando a nuevas generaciones a explorar los misterios de la vida y a abrazar su propia espiritualidad. Legado de Dolores Cannon. El legado de Dolores Cannon se manifiesta no solo en la creación de su método de hipnosis de sanación cuántica, QHHT, sino también en la profunda influencia que ha tenido en la comunidad de terapeutas y buscadores espirituales a nivel global. Su trabajo ha proporcionado herramientas valiosas para la sanación y la autoexploración, y su filosofía ha resonado con aquellos que buscan respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y el propósito del alma. Influencia en terapeutas. Adopción de la técnica QHHT. La técnica QHHT ha sido adoptada por miles de terapeutas en todo el mundo, quienes la utilizan para ayudar a sus clientes a acceder a recuerdos de vidas pasadas y a sanar traumas emocionales y físicos. La efectividad de esta técnica ha sido documentada en numerosos casos, lo que ha permitido a muchos profesionales ver transformaciones significativas en la vida de sus clientes. Capacitación y formación. Dolores Cannon estableció programas de capacitación para enseñar su técnica, lo que ha llevado a la creación de una comunidad de practicantes de QHHT. Estos cursos no solo enseñan la técnica, sino que también enfatizan la importancia de la conexión espiritual y el amor en el proceso de sanación. Muchos terapeutas han expresado que estas capacitaciones han transformado su práctica y les han proporcionado nuevas perspectivas sobre la salud y el bienestar. Comunidad de practicantes. La red de terapeutas que practican QHHT fomenta el intercambio de experiencias y conocimientos. Este sentido de comunidad ha creado un entorno donde los terapeutas pueden apoyarse mutuamente y crecer juntos, lo que contribuye a la expansión del legado de Cannon. Impacto en buscadores espirituales. Despertar espiritual. Muchas personas que han sido expuestas a las enseñanzas de Dolores Cannon han experimentado un despertar espiritual. Su trabajo ha inspirado a innumerables individuos a explorar su propia espiritualidad y a buscar un entendimiento más profundo de su propósito en la vida. Esto ha llevado a un interés creciente en la hipnosis, la reencarnación y la conexión espiritual. Transformación personal.
Los testimonios de aquellos que han participado en sesiones de QHHT son un reflejo del impacto profundo que su trabajo ha tenido. Muchas personas han compartido cómo las experiencias vividas durante la hipnosis les han permitido sanar traumas, superar miedos y encontrar claridad en sus vidas. Este proceso de transformación personal es un testimonio del poder de su técnica. Cambio de perspectiva sobre la vida y la muerte. Las enseñanzas de Cannon sobre la reencarnación y la vida después de la muerte han proporcionado consuelo y esperanza a muchos. Al comprender que la muerte no es un final, sino una transición hacia otra etapa de la existencia, las personas han podido abordar el duelo y la pérdida con una mayor aceptación. Reflexiones de terapeutas y practicantes. A continuación, se presentan algunas reflexiones de terapeutas y personas que han sido impactadas por el trabajo de Dolores Cannon. Terapeuta QHHT, la técnica de hipnosis de sanación cuántica no solo me ha brindado herramientas para ayudar a mis clientes a sanar, sino que también me ha permitido profundizar en mi propia comprensión espiritual. Dolores Cannon me mostró que todos tenemos una sabiduría interna que puede ayudarnos a sanar y crecer. Participante de QHHT, mi sesión de QHHT fue una experiencia transformadora. Nunca imaginé que podría acceder a recuerdos de vidas pasadas y comprender tanto sobre mi vida actual. Gracias a Dolores Cannon, ahora veo mi vida desde una nueva perspectiva y me siento más empoderado para seguir mi camino. Terapeuta en formación, asistir a la capacitación de Dolores fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Su pasión por ayudar a otros era contagiosa, y cada enseñanza me resonaba profundamente. Ahora, como terapeuta, trato de llevar su mensaje de amor y unidad a mis propios clientes. Conclusión. El legado de Dolores Cannon continúa influyendo en la comunidad de terapeutas y buscadores espirituales en todo el mundo. Su técnica de hipnosis de sanación cuántica ha transformado vidas, y sus enseñanzas sobre la reencarnación, el propósito del alma y el cambio de conciencia resuenan con aquellos que buscan un entendimiento más profundo de su existencia. A medida que más personas se conectan con su trabajo, el impacto de Cannon solo sigue expandiéndose, inspirando a nuevas generaciones a explorar los misterios de la vida y a abrazar su propia espiritualidad. Su legado vive en cada persona que ha sido tocada por su obra, recordándonos que todos somos parte de un viaje más grande hacia la sanación y el crecimiento. A medida que llegamos al final de este documental, hemos explorado el profundo legado de Dolores Cannon y su impacto en la hipnosis, la sanación y la espiritualidad. Su trabajo ha inspirado a terapeutas y buscadores de la verdad en todo el mundo, brindando herramientas para la sanación y el autodescubrimiento. Recordemos que el viaje de cada uno de nosotros es único, y las enseñanzas de Dolores nos invitan a explorar nuestras propias experiencias, a sanar nuestras heridas y a conectarnos con nuestra esencia más profunda. Su mensaje de amor, unidad y crecimiento espiritual sigue vigente y resuena en cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Si te ha inspirado lo que has visto, no olvides suscribirte a Índigo TV, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ningún contenido. También te invito a compartir tus pensamientos y comentarios abajo. Me encantaría saber cómo te ha impactado este documental. Juntos, podemos continuar el legado de Dolores Cannon y contribuir a un mundo más consciente y compasivo. Hasta la próxima, en Índigo TV.